El libro de los Hechos, en el capítulo 2, el libro de los Hechos en el capítulo 2, vamos a tomar los primeros versos de este capítulo y vamos a hacer lectura de Hechos capítulo 2, verso 1 en adelante. Dice la palabra de Dios en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son estos galileos los que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar a cada uno en nuestra lengua que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene. Romanos aquí, residentes tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían: están llenos de mosto. Amén. Amén. Tomen sus lugares, hermanos. Y lo que les quiero decir esta mañana, vamos a hablar, o quiero enseñar sobre el propósito del evangelio, sobre el propósito de la iglesia. ¿Para qué está la iglesia aquí en la tierra? Porque cuando nosotros empezamos un nuevo año, trazamos propósitos, decimos: este año voy a comprar, voy a vender, voy a adquirir, voy a mejorar, voy a hacer X. Eso se llaman propósitos. Pero bueno, muchos han nacido de nuevo y no saben cuál es el propósito. Venir cada 8 días a congregarse, orar de vez en cuando leer la Biblia. Pues no ese es el propósito. Y quiero que hablemos esta mañana de eso, basados en lo que nos dice Hechos. ¿Sabe? Históricamente se dice que la iglesia nació después de Pentecostés. Y Pentecostés significa 50 días. 50. Ese 50 días es después de la muerte del Señor Jesucristo. Lo que dice es hecho. Y de repente sopló un viento recio donde todos estaban congregados. La iglesia estaba allí. No eran muchos, pero había gente congregada esperando la promesa. Espérenme hasta Pentecostés, el Señor Jesús les dijo. Espérenme hasta Pentecostés. O sea, 50 días después de él había resucitado. Espérenme. Y es donde dice Hechos capítulo 2. Y de repente, cuando viene el Espíritu Santo, nace la iglesia. ¿Por qué? La gente comenzó a hablar en diferentes idiomas, comenzó a ir en diferentes lugares, salió de su lugar de confort y comenzó a llegar a familias, personas donde se encontraban, pero se salieron de la población, se salieron del lugar de comodidad que tenían. Y después de eso, en el capítulo 7 de Hechos, vemos que empieza una persecución sobre la iglesia. Y los que estaban muy cómodos tuvieron que escapar por sus vidas, pero fueron llevando el mensaje a otros lugares, se fueron extendiendo. Y la iglesia se fue extendiendo. Por eso hablamos que el nacimiento de la iglesia nace específicamente cuando llega el día de Pentecostés, porque comienza la gente a hacer su misión. El propósito comienza a hacerse realidad. Y el propósito es, lo primero es que vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Mateo en el capítulo 28, 19 y 20 dice: por tanto, id y haced discípulos. Eso es una razón, es un propósito por la cual la iglesia está en la tierra, ir a ser discípulos.
Por eso vamos a sus casas o fuimos a sus casas y estamos siguiendo a casas de otros para llevar el evangelio. No es otro, no es hablar de chismes o cosas que tengan que ver con algo diferente al mensaje. El propósito es llevar el evangelio. Por tanto, ir significa desplazarme, ir a un lugar diferente, salir a un lugar donde nadie o no han aceptado a Cristo, llevar el mensaje. Y cuando dice la palabra que vayan por todo el mundo, basándonos en lo que dice Mateo, es que la iglesia nace con un propósito: llevar el mensaje. Jesús le encargó llevar, pero Jesús les dijo algo a la iglesia, les dijo algo que es importante tomarlo en cuenta. Lo que les digo de Mateo 28, 19 y 20: por tanto, id a ser discípulos. Los discípulos no se hacen solo por hacer discípulos. Los discípulos tienen que ver con personas que formamos, que enseñamos, que ganamos su confianza, que nos volvemos leales, guardadores de secretos. Cuando alguien te confía algo a usted, cuando alguien le confidenció en amistad, te contó algo, tú no vas a salir a difamar, a decirle la persona, el hermano. No, te vuelves confiable, leal. Y cuando eres leal, no quieres fallarle, no quieres equivocarse, no quieres quedarle mal a esa persona, porque ganar la confianza, ganar el respeto es importante. Y Jesús ganó el respeto, Jesús ganó la confianza, y mucha gente fue a él herida, dañada, pero el propósito de él, ¿sabe cuál fue? Que sus vidas le conocieran y fuesen salvos. Lo que nos dice el Señor es: prediquen el evangelio, hagan discípulos. Y hacer discípulos es la primera razón que les digo esta mañana. Hacer discípulos es orientar. Les digo algo con respecto a hacer discípulos: es ir al lugar, es predicar, es dedicar tiempo, es enseñar, es llevar el mensaje, que implica también ser ejemplar, ser ejemplo con su vida. Implica también ser guardador de secretos y ser confiable. Lo segundo que quiero decirles tiene que ver con lo mismo que nos dice Mateo 28, 19 y 20. Hagan discípulos, pero dice: vayan, enséñenle todas las cosas, pero también dice: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizándolos. El bautismo representa algo que tiene que ver con la muerte a este mundo y el nacer para Cristo. El bautismo representa morir a mi vida antigua. Es un símbolo. Cuando se sumergen en las aguas, morir a este estilo de vida que llevabas en Cristo y nacer con Él al salir de las aguas, nacer a esta nueva vida que hemos empezado. Y esa es la razón. Vayan, enseñen, prediquen, hagan discípulos. Pero también dice: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizándolos. Es un mandato del Señor Jesús, ya resucitado. Este pasaje que vemos aquí, Jesús ya había resucitado. Jesús ya había salido del sepulcro y da este mensaje que se llama la Gran Comisión, el mandato especial que le da a sus seguidores. Pero también Él dice algo para aquellos que a veces se sienten débiles y frágiles. Pero ¿cómo, Señor? Si vamos a estar solos, Él les dice específicamente: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. O sea que si tienes tribulación, problemas, necesidades, el Señor dice: usted no va a estar solo, yo voy a estar con ustedes todos los días. Si siente ganas de correr, huir, recuerde que no está solo. El Señor Jesús lo dice aquí, Mateo 28, 19 y 20: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Eso no significa solo en los buenos tiempos, solo cuando usted esté perfecto, cuando las cosas salen bien, aun cuando las cosas se complican, aun cuando la barca parece que quiera hundirse, aún el Señor dice: yo estoy con ustedes todos los días, porque la palabra dice que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Eso significa que Él no cambia. Aunque nosotros podamos cambiar, Él no cambia. El Señor es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. ¿Cuántos lo creen? Es la misma persona.
Lo segundo es lo que nos dice Mateo 5:13 al 16. Y la palabra dice: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se deshiciere, ¿con qué será salada? Para nada, no sirve más para nada, sino para ser echada, hollada por los hombres. Pero también dice algo interesante: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No se enciende una luz o se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen. Escúcheme, hay algo interesante aquí: glorificar. Pero te digo algo, mis hermanos, lo segundo es el propósito de la iglesia. Es ser luz, es ser sal de la tierra, es ser sal. El segundo propósito, ser sal. ¿Para qué sirve la sal? En la antigüedad, escúcheme, estoy hablando en la época bíblica, también usaban la sal para conservar los alimentos, sales como las carnes y otros, y los echaban en grandes cantidades para que no se pudriera, no se descompusiera la carne específicamente, y así conservara los alimentos. Ahora bien, si lo traemos a nuestro contexto del evangelio, la sal tiene que ver con el evangelio. Ustedes son la sal, nosotros somos la sal del mundo, los que no dejan descomponer, los que no dejan destruir, los que preservan los principios, los que preservan las enseñanzas bíblicas, los que esparcen el mensaje, lo llevan, lo viven, lo transmiten. Ustedes son la sal. Su estilo de vida va a reflejar si aman o no aman a Cristo. Su estilo de vida va a ser juzgado, señalado, observado por las personas, porque aunque no crean o sigan a Cristo, la gente sabe cómo debe vivir un hombre, una mujer de Dios. Y el segundo propósito, como les digo, es la sal. Conservar la tierra, conservar. Vemos una sociedad descompuesta cada día más. La gente cree que con cambiar de mandatarios esto va a mejorar, poner la confianza en el hombre. Vemos que cada día la raza humana se está descomponiendo. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le están llamando bueno. Cada día vemos que la gente no quiere de Dios, que las organizaciones están cerrando las puertas a Dios como lo han venido haciendo, sacándola de los lugares públicos, de las universidades, las escuelas y diferentes lugares. Ya no se permite orar porque es ofensivo. Ya no se permite orar por una clínica de aborto porque es ofensivo y va contra los principios de ciertas personas. Y vemos que la sociedad ha ido cerrando las puertas a Dios. Pero el evangelio no hace mal. El evangelio dice la verdad. El evangelio te enseña. Por eso quiero recordarles que el evangelio, la razón de ser del evangelio en la tierra, de la iglesia en la tierra, es vivir el evangelio, llevarlo, transmitirlo, no solo hablarlo. Hay gente que habla muy bueno, pero no vive. Hay gente que tiene muy buena palabra, pero no vive. Lo que marca la diferencia es que vivas el evangelio, vivirlo. El vivirlo es cuando usted vuelve a su casa, esto que quedó en su corazón de hoy, comienzas a practicarlo, comienzas a vivirlo. El tercer propósito de la iglesia es ser luz del mundo. Y la luz, usted no enciende una luz. Por ejemplo, ayer tuvimos varios cortes en la tarde aquí en San Andrés, mientras estábamos haciendo algunas cosas, necesitamos energía y hubo un par de cortes rápidos, pero hubo cortes. Y si estás en un lugar oscuro, todo queda oscuro. ¿Se acuerda que en alguna vigilia se nos fue la luz como a medianoche? Se apagó el sonido, los micrófonos no servían, todo el mundo sacó su celular y comenzó a alumbrar porque necesitamos luz. Y el Señor dice con respecto a la luz, dice que el Señor creó la luz y separó la luz ¿de qué? De las tinieblas. Y separar la luz de las tinieblas tiene un símbolo espiritual fuerte. Separar la luz de las tinieblas tiene que ver con romper con lo que no es de Dios, sacar con lo que no es de Dios y vivir para Dios. Dios representa la luz, Satanás representa las tinieblas.
lo que se hace en oculto, el engaño, la mentira, la traición, el robo, todo eso, la corrupción, llevar una doble moral o doble vida. Eso significa que alguien está andando en tinieblas, simula andar en luz, pero vive en tinieblas. El propósito de la iglesia no es andar en tinieblas, es reflejar la luz de Cristo, es mostrar la luz de Cristo, es vivir la luz de Cristo. Vosotros sois la sal de la tierra, pero también dice: vosotros sois la luz del mundo. Y dice: una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Cuando hablo de mi experiencia, que viví en el cerro, no nací allá, pero viví en el cerro, y en las noches usted ve el reflejo de la luz de Neiva y se ve bien las luces y no se puede esconder. ¿Dónde queda Neiva? Uno sabe literalmente que queda allá porque la luz lo muestra, el reflejo. Yo creo que aquí en el entorno de San Andrés, en las noches, usted se sube un poco por aquí a la parte alta y refleja un poco la luz, porque la luz aleja las tinieblas, las saca, las hace huir. Así, cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, Satanás no puede vivir, ni demonios en la vida de un verdadero cristiano. No va a morar, porque la luz de Dios rompe las tinieblas y no tiene espacio para morar ahí. Dice la palabra, basándonos en lo que dice Mateo 5:13 y el 16, que no se enciende la luz y se pone debajo del almud, la mesa, no se coloca por allá abajo. El propósito es alumbrar, que nos veamos. En mi niñez me acuerdo que mi madre, en las noches después, colocamos en la mesa del comedor, colocaban una lámpara de petróleo. En esos días se usaba el petróleo y ella ahumaba, pero no importa, lo importante era que nos alumbraba a todos y teníamos conversaciones. Ellos tenían conversaciones, porque uno no podía entrar a conversaciones en esa época como los niños hoy en día lo hacen. Y ellos tenían sus conversaciones y charlaban y se reían y duraban 2-3 horas ahí a la luz de una lámpara de petróleo. Después llegó la energía, y al llegar la energía, me acuerdo que cuando llegó la energía en la casa, que fue como un 24 de diciembre del 83. Sí, yo sé que algunos no han nacido, no estuvieron por allá, pero cuando llegó la energía la gente se alegraba. Yo me recuerdo un poco de eso. La primera vez tener una bombilla, algo que iba a estar continuamente ahí. Yo digo, cuando Cristo viene a nuestro corazón, nosotros andábamos en oscuridad. Teníamos conocimiento, ideas de Dios, teníamos algunos fundamentos, pero no practicábamos. Eso quiere decir, andamos en oscuridad. Y andar en oscuridad significa: Señor, hay otras cosas más importantes. Después, cuando tenga tiempo, cuando pueda, te sigo o pongo en práctica. Hasta por ahora, espérame, déjame vivir mi vida, déjame disfrutar de la vida, y después después voy, después haz conmigo lo que quiera. Pero yo te digo algo, como dice la palabra: necio, si esta noche vienen a pedir tu alma, todo lo que has sembrado, todo lo que has cosechado, todo lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el hombre que hace tesoros para sí, pero no para con Dios. Necesitamos hacer tesoros en el cielo. Cada vez que usted ayuna, ora, comparte el evangelio, cada vez que usted vive, testifica, estás haciendo tesoro en el reino de los cielos. Tesoro, tesoro. Cuando vives la palabra, estás haciendo tesoros. El propósito de la iglesia, alumbrar. El propósito de la iglesia, testificar de Cristo. El propósito de la iglesia, alumbrar con una luz verdadera a los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre. Cada vez que usted alumbra, testifica, usted está glorificando a Dios. Está glorificando a Dios. Cada vez que usted hace algo en el nombre de Jesús, orar por un enfermo, que el Señor sane a alguien, orar por un animal, testificar, dar esperanza cuando alguien lo cree todo perdido, usted está dándole gloria a Dios con su vida. Dándole gloria a Dios con su vida. Cuando usted evita problemas, evita dificultades, evita discusiones, está glorificando a Dios. ¿Sabe otra de las cosas que dice la palabra? Como cuarto o tercero, es lo que dice Hebreos, es la responsabilidad de la iglesia, la razón de ser de la iglesia.
Ese es el propósito, uno de los propósitos, no todos. No dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Congregarse tiene un sentido especial. Al congregarnos, el significado de congregarnos tiene que ver con unidad. Tiene que ver que juntos nos unimos a adorar, a levantar su nombre en alto. Que juntos nos estamos uniendo con el propósito de celebrar, de recordar que Él vive y reina, pero que también vuelve por segunda vez. Estamos recordando que Él perdonó nuestros pecados y estamos enseñando su palabra y juntos nos alegramos, nos gozamos en Él. Es un propósito de la iglesia, congregarse. Escúcheme, cuando Pedro fue apresado, dice que los hermanos de la iglesia estaban reunidos, estoy hablando de Hechos, en una casa. Y Pedro estaba en la cárcel. Pero dice que ellos hacían gran oración sin cesar por Pedro. ¿Y Pedro dónde estaba? En la cárcel. Y cuando Pedro sale de la cárcel con todos los acontecimientos que sucedieron para que él saliera, había una mujer que salió, Pedro tocó la puerta, había una mujer que salió a abrir la puerta y vio que era Pedro, la cerró y vuelve y se entró, dice la palabra en Hechos. Y la gente no le creía cuando yo dice, Pedro está a la puerta, Pedro está a la puerta, la gente no creía. ¿Y sabe por qué Pedro salió de la puerta? Porque el Señor lo liberó, porque escuchó las oraciones de gente que estaba en acuerdo, gente que estaba orando. Dice que estaban congregados en una casa, no en un templo, no en un lugar como este, no. Dice que estaban en una casa orando juntos con un propósito. Y el Señor Jesús dice, si dos de ustedes se ponen de acuerdo en alguna cosa, si dos de ustedes, mire, la oración de acuerdo es un propósito de la iglesia, tener acuerdos en la oración. No es solo decirle, hermanos, ayúdenme a orar, es decir, hermanos, yo estoy orando y necesito que me apoyen en la oración por esto, por aquello. Mi hija, mi hermano, mi papá está en el hospital, ayúdenme a orar, ayúdenme a orar. Mire, les digo algo con respecto que nos pasó, ¿qué? Lo que le pasó hace poco a la hermana Lorena, que Eduardo me llama, estábamos con mi esposa haciendo algo y él me llama, eso fue un miércoles, y me llama y me dice, Lorena quiere hablar con usted. Lorena está hospitalizada en la clínica, la esposa del hermano Eduardo. Y él me dice, pastor, Lorena quiere hablar con usted. Y Lorena no me pudo decir nada porque se desmayó. Estaba en la casa, la habían sacado unas horas y estaba en la casa, se desmayó y él la veía morir. Escuchamos al hermano orar y llorar, y nosotros con mi esposa nos colocamos a clamar aquí en la distancia. Él decía, yo la vi muerta, literalmente cuando vuelve a casa, yo la vi muerta. Pero mi esposa, y llamé en ese momento, llamé a dos hermanas más de confianza y le dije, hermana, ayúdenme a orar por ella, está pasando esto. Y ella cuando vuelve a casa nos dice, pastor, yo vi mi cuerpo ahí en la camilla, ahí en la cama, lo vi, pálida, ¿sí? Pero no se vino algo y vuelve y me conectó, me conectó. Algo pasó y no fuimos nosotros, fue Él. Nosotros somos solo el vínculo, solo somos las personas que están ahí. Y cuando dos se ponen de acuerdo, vuelvo y te digo esto que es importante, tienes problemas, no pelees solo, invita a alguien que se una a tu causa, dígale, Señor, ayúdame, no pelees solo. Hay muchas batallas perdidas y usted sigue repitiendo el mismo formato. Deja de perder batallas, invita a Cristo, invítalo que Él te ayude a pelear batallas para que deje de perder batallas perdidas y pueda ganar muchas batallas, porque Él pelea por sus hijos las batallas, amén. Yo te digo, por eso venimos, generar amistad, generar confianza, respeto ante todo. Por eso venimos, para exaltar el nombre de Dios, para bendecirlo, para agradarle, agradecerle por lo que Él ha hecho. Nuestro corazón tiene que ser agradecido, no solamente experto en pedir, debe ser agradecido. Cuarto, el propósito de la iglesia. Eso lo dice Primera de Pedro 2, 4 y 5, que debemos edificarnos como casa espiritual. Dice la palabra en Pedro, Primera de Pedro 2, 4 y 5, acercándose a Él, Él es Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual.
y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables por medio de Dios a Jesucristo. Le coloco un ejemplo de dos sacerdocios que menciona la Biblia. Hay muchos más, voy a colocarle dos. Los hijos de Elí. Elí, sus hijos no tuvieron un sacerdocio santo y el Señor los quitó. Samuel, un sacerdocio impecable. La misma Biblia dice que no dejó caer por tierra ninguna de sus palabras. Fue una persona ejemplar. Dios quiere que usted sea ejemplar. Escúcheme, no se quede mirando solo defectos. Es que yo soy temperamental, yo soy débil en esto. El Señor dice a través de su palabra que sometamos nuestra naturaleza pecaminosa, la sometamos a Cristo. ¿Y cómo la sometemos? Este género solo sale con oración y ayuno. Está hablando de demonios, pero también cómo doblegamos esta carne. Si no ayunamos, si no oramos por esas debilidades que el ser humano tiene, si no lo hacemos, si usted le da vía libre, Él tomará una autopista y hará de tu vida un desastre espiritual. Pero si usted dice, esta es mi debilidad, la detecta y dice, voy a ayunar por esto, voy a orar por esto, voy a clamar a Dios por esto, algo tiene que suceder, porque alguien que se acerca a Dios no volverá a ser igual. Algo sucederá en su vida, amén. Y dice la palabra que nos seamos edificados como casa espiritual. Escúcheme, no cualquier casa, casa espiritual. Dice la palabra de Dios que nosotros somos templos del Espíritu Santo. Y Él nos anhela celosamente. Escúcheme, anhela celosamente. Hablemoslo de esta manera. Si usted ve algo sospechoso en su pareja, eso despierta a usted también sus celos. Y el Espíritu Santo no quiere compartirte con el mundo ni con las tinieblas. Que a ratos sea casa de Él y a ratos casa de demonios. No, que seas casa de Dios. Hombre, mujer, donde habita corporalmente su presencia. Y cuando Él habita, lo que a usted le parecía difícil, lo que a usted le parecía complicado de vencer, Él te da las herramientas para que puedas vencer. Porque mayor, dice la palabra, es el que está en mí que el que está ¿dónde? En el mundo. Mayor es el que está en mí. El Espíritu Santo viene a morar en el corazón, en la vida de cada creyente. Y nosotros no necesitamos de formatear, digámoslo así, su vida. Tienes que dejar. El Espíritu Santo comienza a redarguir, a corregir. Y nosotros comenzamos a enseñar la palabra. Y Él comienza a complementar. Y Él comienza a generar inquietudes en tu corazón. Y Él comienza a trabajar en tu vida. Y Él comienza a cambiar lo que a usted le parecía antes normal hacer. Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Amén. Hay libertad. La iglesia no es para esclavizarte con reglas. La iglesia no te esclaviza. Y conoceréis la verdad y la verdad nos hace ¿qué? Libres. La iglesia no es para esclavizarte. Jesús no te llamó para esclavizarte, para darte libertad. Para darte libertad. Tienes libertad de pensar, de decidir. Tienes libertad. Y cuando te enfocas en la palabra, experimentas y vives verdadera libertad. Porque dice, aquello me hace daño y no lo sigo. Aquello me parece atractivo, llamativo, pero no lo hago porque lo ofendo a Él. Y no quiero ofenderlo, no quiero lastimarlo. Cuando uno se casa, para que la relación funcione necesitamos ceder. Y ceder significa que no quiero ofender a mi esposa, pero también ella cede para no ofenderme a mí. Porque ambos trabajamos para que la relación funcione. No para aparentar vivir bien, sino para que esto funcione y sea grato. Y aunque a veces aparezcan tormentas pasajeras, temporales, usted debe procurar dar pasos para que eso se solucione en un ambiente sano y comprensible. Y no significa que yo gané o ella perdió. Significa que ambos ganamos cuando las cosas funcionan. Aquí en el hogar no se trata de yo gané, yo la tengo dominada o ella me domina a mí. Se trata de honrar el nombre de Dios. Y eso nos hace grandes y nos hace valiosos delante de Dios. Amén. Tenemos que ser edificados como casa espiritual, como punto de referencia. Mire, dos personas se quedaron acá hace un tiempo y dicen, uy pastor, yo no sé, pero dormí como nunca he dormido en esa habitación. Otro día
Otra persona dice, yo me acosté ahí, pastor, eso fue, pasé de largo, no sé, parecía que ángeles estuvieran aquí. Si nuestro hogar tiene la presencia de Dios, ángeles deben haber ahí, hermano. ¿Sí me hago entender? Pero si su casa es campo de batalla, no le haga raro que haya algún demonio por ahí molestando su vida para que el ambiente espiritual deje de funcionar bien y se convierta en un campo de batalla, porque el enemigo viene a dividir, a matar y a destruir. Pero Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y vida abundante. Amén. Entonces, lo cuarto que les digo, seamos edificados como casa espiritual. Y lo quinto, lo que dice Santiago 5:14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite. Y si hubiere cometido pecados, le serán ¿qué? Perdonados. Otra razón de ser, otro propósito de la iglesia es orar por los enfermos. Orar. Escúcheme, me gustaba ver una iglesia que estaba haciendo un discipulado y ya finalizando el discipulado los puso a practicar para que oraran. ¿Cuántos hay enfermos aquí? Salieron como 3 personas. Fulano, oren por ellos. Si me hago entender, de una. Pasen y oren por ellos. El resto estaban apoyando su oración, apoyándolos. Estaban ahí pendientes, orando por ellos, pero los colocaron a practicar. Ore por los enfermos, ore. De pronto su esposo está con dolores extraños, raros. De pronto algo no está funcionando bien. Algo físicamente se acostó bien, el otro día amaneció extraño, amaneció que no funciona. Ore, haga oración. Coloque la mano, póngase a cuentas con Dios y dígales, porque el que hace el milagro es Dios, pero usted póngase a cuentas con Dios. Ore por esa persona, ore por la esposa, ore a un animales que están ahí. Yo me acuerdo que en la finca oramos por animales y el Señor hizo cosas tremendas. Yo le digo, ore, atrévase. O sea, el poder y la autoridad que dice la palabra no está solo en el cuerpo pastoral, está en usted como cristiano. El Señor dice en Lucas, he aquí yo les doy poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. Eso significa que Él te dio a ti, cuando aceptas a Cristo, poder y autoridad. 2 elementos que están en tu vida a través del Espíritu Santo. Te delegó. He aquí yo les doy poder y autoridad para hollar. Sí, hollar tiene que ver con esto. Serpientes y escorpiones, demonios. Sí, para predicar el evangelio. Tiene que ver para orar por los enfermos. Si no hubiera sido así, ninguno de los discípulos hubiera orado y hubieran resultado sanidades. Ni Pablo hubiera orado por paños y la gente en fe los llevó a sus casas y oró, y los colocó sobre la cabeza de los enfermos y sanaban. O Pedro, cuando su sombra pasaba, como dice Hechos, pasaba y la sombra tocaba a los enfermos y ellos sanaban en la calle. Si eso no hubiera sido así, nada de eso sucedería. Pero en usted, cuando hay compromiso y vida con Dios, puedes orar y el Señor te va a respaldar. El Señor te va a respaldar. ¿Por qué? Porque les digo, mis hermanos, es el propósito de la iglesia. Ser diferente en Cristo. Ahora bien, por último, Mateo 16:18. Mateo dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y yo también te digo que tú eres ¿qué? Pedro. Estoy hablando de Mateo 16:18. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Tú y yo tenemos la capacidad de edificar nuestros hijos, edificar la gente en el entorno en el cual nos movemos, edificar para bien. La iglesia, el Señor estaba hablándole a Pedro antes de este pasaje, le dice, ¿y ustedes qué piensan que soy yo? Uno Juan el Bautista, otro Elías, otro Julano, otro, alguien que ya haya muerto. Pero Pedro le dice al Señor, ¿qué? Dígalo duro, hermana Elsie. Pedro le dice ahí,
estaba sintonizado espiritualmente, se lo reveló el Padre. Y yo también te digo que tú eres, ¿sí? Tú eres el Cristo, le dice Pedro al Señor. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, el fundamento, edificaré la iglesia. Sobre ese postulado, sobre eso que acabas de decir, voy a edificar la iglesia, sobre eso que acabas de decir. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Cristo es la piedra principal de la iglesia. Si sacamos a Cristo del evangelio, todo el edificio se cae. Cristo es el corazón de la iglesia, es la razón de ser. La palabra dice, el apóstol Pablo dice que Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Cristo es la razón de la iglesia, mi hermano. Él dice, separado de mí nada pueden hacer, nada. Yo le digo, mire, tú puedes lograr riquezas, capacitarte, tener una vida exitosa, pero al final todo eso perecerá, porque no pasarás a la eternidad con Cristo. Puedes tener una vida exitosa, llena de lo que has deseado, pero si tienes a Cristo, lo tienes todo, porque al final nada, escúchame, ni la cuenta bancaria, ni las posesiones vas a llevar. Donde está vuestro tesoro, estará vuestro corazón. Vive como si Cristo viniera mañana, pero planifica como si Cristo viniera en 100 años. Planifica, sigue avanzando, vive pendiente de su venida, pero planifica, no te detengas. Como alguien decía, ¿para qué construyó esto? De pronto eso es para el anticristo. ¿Cuál anticristo? Él va a venir, lo va a pasar, pero tenemos que pensar, si nuestra relación con Dios está bien, pues que venga. El Señor llevará a sus hijos y el anticristo no puede tocar o llevar, quitar nuestra vida. Solo cuando estamos en Cristo hay garantía de vida eterna, y esa vida está en su nombre. Hay muchas personas que tienen temores de lo que viene. Sí, las noticias, las redes sociales hablan de muchas cosas. Por ejemplo, esta semana cuando hizo un temblor que se sintió fuerte en Antioquia, una de las preocupaciones que notaban en las noticias y en las redes sociales fue el estruendo que hizo, el sonido, que no se logra explicar por qué sucedió eso, qué sonido, qué significa eso. Yo me atrevo a decir de aquellos que son señales antes del fin. Las señales en los cielos que hay últimamente, las señales que hay en los cielos, ¿sí? Son señales antes del fin. Señales. No sabemos cuándo Cristo venga. Yo no le puedo decir, hermano, Cristo viene mañana, pero yo les digo, preparémonos, arreglemos la casa, arreglemos nuestra vida, estemos bien con el Señor, caminemos bien, que nada nos tome por sorpresa, vivamos el evangelio, vivamos la palabra. Vivir el evangelio es que te lo pases todo el tiempo orando. Tienes tu tiempo de oración, tienes tu tiempo de lectura. El Señor sabe que tienes que trabajar para sostener la familia, para limpiar la casa, para hacer la responsabilidad que tiene. Dios lo sabe, pero no descuides tu relación con Dios. Mantenga esa relación viva, estable. No deja que se muera, Yo le digo, mis hermanos, edifique su vida con la palabra. Edifique sus hijos con la palabra. Edifique a sus padres. Mi mamá no era letrada, mi mamá no sabía leer. Es una persona, pero nos enseñó cosas. Nos enseñó a temer a Dios. Y después conoció el evangelio y se hizo cristiana. Y nos enseñó a vivir y nos enseñaba a vivir el evangelio. Y era una mujer religiosa con imágenes y que alumbraba estatuillas. Pero después todo eso cambió, el Espíritu Santo cambió todo eso. Y nosotros vinimos también a Cristo, y costumbres, actitudes y cosas raras que se pegan con facilidad comenzamos a dejarlas porque sabíamos que eso se volviera un tropiezo. Tenemos que edificar. Yo le digo, mi hermano, para edificar aquí nos tocó que tumbar la peña de casi 3 metros de alta que había, quitarla. ¿Cuántas cosas hay ahí que hay que derribar en ti? ¿Cuántas cosas? Soberbia, orgullo, altivez, arrogancia, mentira. Y Dios quiere edificar nuestras vidas. Y sigue trabajando en nosotros, sigue perfeccionando. El apóstol Pablo dice que aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará. Perfeccionar significa que no es obra concluida, no está terminado, está perfeccionando. El que ande, dice el Salmo 100, el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Estamos en Cristo. Yo no me puedo perfeccionar por mí mismo.
ni mis obras me pueden perfeccionar. Él es el que me perfecciona, Él es el que te perfecciona, Él es el que te hace digno, no nuestras acciones, no nuestras aparentes cosas. Él es el que perfecciona, porque Él comienza una obra y sigue trabajando, y tú lo permites, y Él comienza a obrar. El evangelio, escúcheme mi hermano, el evangelio, el propósito de la iglesia tiene que ver con predicar el evangelio, tiene que ver con enseñar el evangelio. Como les he dicho, lo segundo es hacer discípulos. Hagan discípulos. Lo tercero que les he estado diciendo es ser sal en la tierra. Sean sal. Preserven la familia. Preserven los principios. Manténganlos, practíquenlos. Enséñenlos a sus hijos. Escríbanlos en las puertas de su casa, en las paredes. Sean sal. Pero también dice, lo cuarto es, sean luz. Sean luz en su familia, sean luz en su vereda, sean luz donde viven. Sean ejemplares. Lo quinto que les digo es congréguense. Es un hábito que nos fomenta, nos alimenta espiritualmente y nos ayuda a crecer y nos hace mejores porque tenemos conocimiento y hay un ambiente especial. Mire, algunas hermanas nos han dicho, sí, yo he visto la predicación online, pastor, o cuando la pastora la sube por la tarde, sí, la he visto, pero hay algo diferente cuando uno está allá. Hay algo diferente. Y yo lo digo, es cierto, es cierto. Otro de los propósitos de la iglesia es que debemos orar por los enfermos. Y el último es edificar vidas. Edifique vidas. Edifique vidas. Cuando usted comienza a cultivar algo, estaba en cero, no había nada. Pero cuando usted empieza a cultivar algo, comenzó a edificar algo, a plantar algo que no había, a construir una casa, a construir un lugar. Y les digo, cuando compramos esto, o lo primero que se compró que fue allá, nadie pensaba que éramos capaces y que el Señor nos diera la capacidad de poder construir. Pero mucho menos cuando se compró acá, más alto, una peña súper dura ahí, y la gente solo miraba un lugar imposible para construir. Me acuerdo de la palabra de una mujer que vino de Bucaramanga, de la Voz de los Mártires, me acuerdo. Y pastor, quiero distinguir las instalaciones, y nosotros solamente teníamos eso, una cocina feíta allá atrás, y ella me dice, tranquilo pastor, el Señor aparejará un día de estos la maquinaria, todo lo que usted necesita, y podrá ver eso plano como usted lo quiere ver. Y así fue, en el 2013, 14 sucedió eso, ¿sí? Muchos trabajamos aquí atrás, no había nada, arena, piedra, hay mucha tierra que mover, basura. Pero yo les digo algo, mis hermanos, la persistencia, la visión, el anhelo, el deseo, se dan las cosas, se aplana, se quita y terminamos en Vega Larga en una vigilia. Terminamos aquí de trabajar y esa noche nos fuimos para Vega Larga en una vigilia. Y días después, me acuerdo que eso fue cuando vino el pastor Josué, y viene esta mujer de Bogotá y nos dice, pastor, no se preocupe, y en la ventana, ya en la casa, nos dice, pastor, no se preocupe, que el Señor me muestra que a ustedes le van a dar los recursos para que puedan construir aquí. No había nada, sino unas piedras por aquí. Y el consejo nos dice, no, pastor, no puede ser posible porque tenemos tanto que tener para arrancar el proyecto. Y yo le digo, mi hermano, cuando sale el proyecto de construir, Dios aparejó los recursos porque hubo una donación y no tuvimos, sino que por la mayoría de tiempo fue el trabajo. Y cuando creemos, Dios va a aparejar las cosas, créelo. A veces miramos cuánto tenemos en la billetera y cuando arrancamos había poco, lo que sé decirle, había muy poco cuando arrancamos el proyecto. Pero cuando Dios está detrás del proyecto, Él hace que las cosas se den, Él hace que las cosas se den, Él te bendice. Yo te digo, el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El evangelio no es para vivir una vida opulenta, rica, no, es para vivir para Cristo y terminar eternamente con Él. No pienses solo en economía, eso es parte del proceso. Pero yo te digo algo, el verdadero tesoro está cuando estemos delante de Él, estemos con Él para siempre. Esa es la razón.
Mientras tanto vive, disfruta de lo que tiene, sus hijos, su esposa, su esposo, disfruta de lo que Dios le dio poseer, disfruta, gózase de lo que tiene. No reniegue si los días han hecho veranosos. Bendiga la tierra, bendiga el lugar donde Dios le plantó. Y Dios también te honrará porque tú lo honras a Él. Yo soy de aquellos que le digo, mi hermano, cuando tú honras a Dios, Él también te va a honrar. Hónrelo y Dios te va a bendecir grandemente. Amén. Vamos a estar de pie, por favor. Vamos a estar de pie. Recuerde que la iglesia tiene un propósito. Y hablé de 7 hoy. Tiene propósitos. Cierre sus ojitos, por favor. Y dígale, mi Padre, aquí estamos esta mañana. Como ser humano tengo limitaciones, dígale al Señor. Como ser humano a veces siento que me siento limitado, pero quiero ir a ti, a entender, a conocer, porque tu palabra me dice, yo tengo planes de bien para darte el fin que esperas. Yo tengo propósitos para ti. Y tal vez han habido momentos en que te has sentido que no puedes más, que estás cargado, estás cansada, estás con los ánimos bajos. Y yo le digo como el Señor le dijo a María: ella ha escogido la buena parte, la cual nunca le será quitada. Marta estaba cansada con sus oficios, pero María quiso escuchar al Maestro, quiso rendir un tiempo para Él. Te digo esta mañana, rinde tus preocupaciones. Dígale, Señor, toma mis preocupaciones, toma mis temores, mis dudas. Toma, Señor, aquello que yo no puedo controlar. Ayúdame. Quita el temor, la tristeza, la ansiedad. Llévate la depresión, a veces la ira, a veces, Señor, el mal genio, el temperamento. Rindo todo eso a ti, lo sumerjo a ti, Señor. Y ruego que me des control y dominio propio para vencer dificultades, para confiar más en ti, no depender de lo que algo o alguien